Pues, transcurridos los 5 minutos de cortesía, yo creo que ya estamos todos, y el que no, pues el que no esté, pues se lo pierde, se lo va a perder. Bueno, lo primero que quiero deciros es daros la bienvenida. Muchas gracias por acudir a este acto que organiza una vez más la Fundación en el marco del aula Enrique Fernández Coppel y en los ciclos de conferencias que iniciamos hace ya un tiempo, y que, bueno, es para nosotros una enorme satisfacción ver que estas actividades, además de la que da sentido y justifica la existencia de la FIO, que como sabéis es esa maravillosa colección de aviones que todos vosotros conocéis, pues además de eso nos llena de satisfacción pues hacer algunas cosas más y poner nuestro granito de arena para fomentar la cultura aeronáutica en España. Y dentro de nuestro modestísimo ámbito de actuación, pues así lo venimos haciendo desde hace ya bastantes años, con la edición de libros, los ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta conferencia en especial viene a reabrir el ciclo que fue necesario interrumpir con la maldita epidemia, porque si no me falla la memoria, alguien me la ha refrescado hace un rato, la última conferencia que dimos fue interesantísima, como todas ellas, pero la última en particular fue el día 28 de febrero del 2020. El confinamiento empezó el 13 de marzo, o sea que fijaos, pues, unos días antes de empezar aquella terrible etapa que ya se nos ha olvidado a todos, pero la verdad es que fue un año, no sé, como las plagas de Egipto, vamos, una cosa terrible. Y bueno, pues como hubo que interrumpirlo, desde entonces hemos dedicado un año y medio largo en hacer posible que la FIO recuperara su actividad, recuperando personal que por supuesto hubo que enviar a los ERES, a los ERTES entonces, y demás, y aviones que se nos fueron quedando sin mecánicos, claro, fueron perdiendo sus certificados y hubo que empezar a recuperar poco a poco la actividad normal. Hasta septiembre del 2021 no pudimos empezar a volar de nuevo, con el aforo restringido, etcétera, etcétera. Es decir, que ha sido una larga etapa muy difícil y bastante dura. Y entonces, bueno, nos propusimos recuperar de nuevo los ciclos de conferencias, porque nos parece una actividad muy interesante. Y en especial la de hoy, que coincide con el centenario del invento del autogiro, pues es mucho más que interesante. Es que era obligada, es obligada. Pero además de eso, es que he de confesar que el tema este del autogiro, yo soy uno más de los que de forma intuitiva, incluso con ciertos conocimientos como profesional aeronáuticos, pues creía saber por qué vuela un autogiro. Y no. En cuanto me pasó lo que probablemente os haya pasado a algunos de vosotros, sino a todos, que es que cuando te pones a reflexionar 2 minutos sobre el asunto, te das cuenta de que el fenómeno de la autorrotación es enormemente complejo y además justo lo contrario de lo que tú pensabas que sucedía y que era lo que hacía posible que el autogiro volara. Pues es justo al revés. Y entonces, claro, eso te lleva a una situación de desconcierto total. Bueno, esto ¿cómo se explica? Y a partir de ese momento, pues ya empiezas a buscar en bibliografía. El primer libro que cayó en mis manos fue el de Fernando, claro, porque además se lo pregunté cuando eras coronel, justo aquí fue el coronel de la base de Cuatro Vientos en una etapa, y bueno, pues nos conocimos entonces y bueno, pues al final, pues déjame el libro porque quiero enterarme de qué va esto. Bueno, entonces, no, por supuesto, no le voy a poner en el compromiso a Fernando de que nos explique
por qué vuela un autogiro o cómo es el fenómeno de la autorrotación, porque eso tiene mucha tela y no es fácil de explicar para comprenderlo en plenitud. Pero sí, al menos creo que habremos cumplido el objetivo de hoy, que es primero rendir homenaje a un genio de la aeronáutica mundial y española en concreto, que es Juan de la Cierva, que para mí el valor más destacable de Juan de la Cierva es la tenacidad, el tesón y el no rendirse ante los fracasos, que fueron muchos, ¿verdad? Ahora nos lo contará todo Fernando con todo detalle, y claro, eso es asombroso, ¿no? Que una persona que tiene una visión tan clara, tan certera de lo que él está viendo y sabe que es posible y no se rinde jamás, nunca. Eso es increíble. Y bueno, pues ese es uno de los motivos por los que esta conferencia era imprescindible. Así que nada, yo me voy a sentar ahí tranquilamente y voy a disfrutar de lo que nos va a contar Fernando, que ya veréis que es interesantísimo. Es muy direccional. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, y la oportunidad que me dais de poder dar esta charla, ¿no? Para de alguna forma intentar popularizar qué es lo que pasó con el autogiro y vais a ver un poquito la historia de lo que es el autogiro. Para mí, la máxima aportación que ha hecho España nunca a la aviación de todos los tiempos. Juan de la Cierva, cuando inventó el autogiro, creó una nueva forma de volar, desarrolló la teoría matemática que le describía, y la teoría actual del helicóptero sigue siendo la teoría inicial que hizo él, evolucionada, ¿no? La fue evolucionando a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, no solamente tenía una idea y la aplicaba, sino que le buscaba la explicación matemática que le permitía mejorar el diseño y ir avanzando en el conocimiento, ¿no? Esto para empezar. Bien, yo soy coronel de aviación, para los que no me conozcan, ¿vale? Y llevo volando autogiros unos cuantos años, soy instructor de autogiro también, y bueno, la verdad es que cuando empezaba el autogiro no tenía ni idea de cómo funcionaba, tampoco, ni de la historia, pero me sorprendió tanto aquello que he investigado mucho desde entonces, ¿no? Eso, mi primer vuelo en autogiro fue allá a finales de los 90. Y vamos a ver hoy un poquito, pues, la historia del desarrollo del autogiro, que es una historia muy clarificadora también de cómo funcionan los helicópteros. Lo primero que vamos a hacer, bueno, ya que me ha comentado Carlos esto, ¿no? Del fenómeno de la autorrotación, cómo es posible, tal. Bueno, yo voy a dar la conferencia y después, al final, si tenéis curiosidad, intentaré explicar. Con pocas palabras. Bien, antes que nada, pues vamos a ver un poco esto, ¿no? Este es el índice que voy a seguir. Voy a intentar definir primero qué es un autogiro y, curiosamente, tenemos que explicar lo que es un autogiro cuando es una aeronave anterior al helicóptero. De hecho, el helicóptero existe gracias al motor del autogiro, ¿no? Todo el mundo sabe que es un helicóptero y casi nadie lo que es un autogiro. Esta es la realidad. Aunque de los que estamos aquí, la mayoría sí lo sabéis. Luego, hablaremos un poquito de la historia de Juan de la Cierva, porque Juan de la Cierva se dedicó a la aviación, que era su pasión, y por qué empezó a construir autogiros, cómo se le ocurrió el autogiro y por qué ha sido importante la aportación del autogiro a la historia de la aviación. Y luego explicaré un poco, pues, algo que estamos haciendo en el Club de Autogiro Jerez. Bien, ¿qué es un autogiro? Pues tenemos un invitado especial esta tarde aquí, que es el propio Juan de la Cierva. Juan de la Cierva, en el año 1964, hizo la tournée por Europa, la terminó en España y voló por toda la península. Y cuando aterrizó en Barcelona, le invitaron a hacer una entrevista en la radio de Barcelona, y nosotros documentales de la televisión española está. Entonces, él mismo en esa entrevista le preguntaron qué era el autogiro, y él contestó lo que era el autogiro. Y vamos a verlo. Mejor dicho, a escucharlo.
Es un molino de viento. Y así le llaman los ingleses y los alemanes. En inglés, el nombre corriente del autogiro es Flying Windmill, molino volante. Y los alemanes llaman Windmillenflugzeug. Ya comprenderéis la cantidad de chistes que han hecho a propósito del molino de viento volador, habiendo nacido en la tierra de Puntijote, o molino de viento. Bien, pues exactamente como una explicación popular se puede decir que es un molino de viento, pero realmente funciona al revés que un molino de viento, ¿no? Que es lo que comentaba antes Carlos, ¿vale? Bien, aquí tenemos un helicóptero, que es lo que estamos acostumbrados a ver, y un automóvil. Esta imagen corresponde a un vuelo que hicimos a Canarias, en un cruce de Getafe, dando saltos, y cuando llegamos al final a Galdo, pues nos escoltó este helicóptero, pues fuimos hasta la Llun, de la Llun saltamos a Gran Canaria, y en la aprobación final nos sacaron esta foto. De la derecha es un autogiro, no se aprecia muy bien, pero el autogiro siempre va con el rotor hacia atrás. Y el helicóptero, en este caso, lleva el rotor un poquito hacia adelante, casi horizontal, porque está en la aproximación final volando muy lento. Pero esa es la diferencia principal, ¿vale? Siempre que veis un helicóptero volando, el rotor, si está en traslación, va hacia adelante. Si está en estacionario, está horizontal, prácticamente. En el autogiro siempre va orientado hacia atrás. ¿Por qué? Pues vamos a ver la diferencia, ¿no? Y, bueno, es algo parecido a un cruce entre un avión y un helicóptero. Los helicópteros, yo digo que siempre que todo vuela mal. A veces digo que un autogiro es como un helicóptero que volará bien. Porque todos los helicópteros vuelan revirados. Tienen un rotor de cola que se empuja de lado y tienes que meter al avión al lado contrario que empuja, porque si no vas. Siempre vuelan un poquito, digamos, revirado. Esta es la realidad. Pero lo cierto es que las misiones que hace el helicóptero no las puede hacer nadie más. Nadie más se puede quedar en estacionario para sacar a gente de un barco que se está viendo, o un rescate en montaña, o algo por el estilo, ¿vale? Este tipo de maniobras son exclusivas de los helicópteros. Un autogiro no puede hacer eso, ¿vale? Bien, es parecido a un avión porque el autogiro tiene una hélice que lo empuja como un avión y un rotor que gira libre completamente. Por eso decía Juan de la Cierva que era como un molino de viento, ¿vale? Bueno, esto es a diferencia de los helicópteros, y esa diferencia fundamental, la potencia se acopla a un motor convencional de avión, con una hélice, podría funcionar también con un reactor, sin ningún problema, ¿vale? Pero es un avión en que el ala la hemos sustituido por un rotor que gira libremente. Esta es la idea. Ese rotor produce a la vez la sustentación y la energía que lo mantiene girando cuando se desplaza por el aire. Necesita siempre movimiento a través del aire. Eso no quiere decir que no pueda pararse. Se puede parar, puede bajar la velocidad a cero, pero en cuanto baja a cierta velocidad, desciende y se cambia el flujo de traslación por un flujo totalmente vertical, esto de fondo, ¿vale? O sea, baja, pero sigue volando con el rotor girando en una rotación vertical perfectamente, ¿vale? Así no se puede aterrizar. Si lo aterrizáramos así, haríamos un boquete en el suelo, ¿vale? O sea, hay que mantener una cierta velocidad para poder aterrizar suavemente cuando llegamos al suelo, ¿vale? Pues esta es la diferencia principal, ¿eh? Que el rotor gira libre como un molinillo, pero ya veremos que no es exactamente lo mismo que un molino de viento. De hecho, si a un rotor de un autogiro le aplicáramos una corriente de aire como si fuera un molino, por la parte de abajo se podría girar en sentido contrario al normal. Para que se produzca la autorrotación, tenemos que iniciarla siempre con un giro previo a las palas, ¿vale? Hay que hacer girar las palas inicialmente para que se produzca una distribución de ángulos de ataque que generan la autorrotación, ¿vale? Luego entraremos un poquito más en detalle, solo un poquito en este tema. Este era Juan de la Cierva con uno de sus aeromodelos, ¿no? Un hombre que para mí es el padre de la rotatoria. O sea, no solamente inventó el autogiro, sino que resolvió todos los problemas de los motores, y hasta que a los helicópteros no se les puso el rotor del autogiro, no funcionaba. Cualquier autogiro actual, corrección, cualquier aeronave de la rotatoria actual, sea un helicóptero, sea un Osprey, sea lo que sea, lleva varias patentes, del autogiro. De hecho, hay incluso una demostración judicial de este tema, que es la sentencia Lane en Estados Unidos, el que
pues, que colaboró mucho con Juan de la Cierva, era Harold Piquer, y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno americano levantó todas las limitaciones para el uso de las patentes y dejó que esas patentes circularan libremente entre todas las compañías aeronáuticas americanas, ¿no? Y unas cuantas fábricas de helicópteros muy potentes en la actualidad las utilizaron para aplicarlas a sus helicópteros. En esa sentencia se trataban entre 10 y 15 patentes del autogiro, y esta sentencia, pues en el año 76, condenó al gobierno de los Estados Unidos a pagar una indemnización de 67 millones de dólares para compensar lo que no se había pagado de royalties al propietario de las patentes. Luego existe una demostración judicial de que si el helicóptero existe o cualquier otro existe es gracias a la aportación de Juan de la Cierva, ¿no? Aparte de que la teoría de helicópteros actual deriva de la de Juan de la Cierva. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Pues esto empezó, Juan de la Cierva pues, tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia acomodada en el año 1895 y pasó los primeros años de su infancia en Murcia y después se fue a vivir a Madrid porque a su político era un campo político importante en Madrid, ¿no? La cuestión es que él era apasionado de la aviación desde pequeño. Encima tenía un mentor francés, que era bilingüe en francés, y tenía acceso a todas las revistas de aviación francesas. Francia ha sido un país pionero en la aviación toda la vida. Y esas revistas, él las tenía acceso a ellas y se las aprendía, ¿no? Tenía un conocimiento técnico de cómo funcionaban los aviones y teórico muy superior al de cualquiera de sus profesores de cuando era niño y después de cuando hizo la carrera de ingeniería de canales profesionales. Entonces, hicieron muchos aeromodelos con sus amigos, ¿vale? Que luego hacían competiciones, a ver quién llegaba más lejos, y en un momento determinado tenía básicamente dos amigos muy importantes involucrados en el tema de la aviación. Eran tres chavales, Juan de la Cierva, que en aquel momento tenía unos 1910, 14 años o por ahí, 15, Barcala, que tenía 11, 12, y Díaz, que tenía 16 o 17. Estos tres se propusieron hacer un planeador para volar ellos, un tamaño natural, y eso no se lo dijeron a nadie en su familia, evidentemente, ¿no? El padre de Díaz tenía una carpintería en Madrid, que se dedicaba a construcciones aeronáuticas, madera, en aquella época, y allí fabricaron lo que es el planeador, que veis en la imagen, y un día, pues, tenían ya terminado, pues lo sacaron, lo llevaron a los altos del hipódromo y ahí se pusieron a volar, ¿no? Con la ayuda de un montón de chavales del barrio que tiraban de una cuerda y el planeador se levantaba un metro, medio metro, una cosa así, ¿no? Una pendiente, tampoco controlaba mucho aquello porque se cansaba, ¿no? Total, que fueron cambiando de piloto y el hermano de Juan, que se llamaba Ricardo, que era más pequeño y pesaba menos que los demás, también quiso volar y se puso muy pesado y le dejaron volar al final. Pero claro, cambió el peso, cambió el centro de gravedad y cuando tiraban de la cuerda, el avión en lugar de levantarse un metro se levantó por los 10, 12 metros que daba de sí la cuerda y los chavales que tiraron la cuerda, pues, aquello creo que éxito, ¿no? Y soltaron la cuerda, empezaron a aplaudir, falló el motor del despegue, imaginaos el resultado, ¿vale? Pero el crío, pues, inconsciente en el suelo, no le pasó nada más, pero pasó por ahí la pareja de la Guardia Civil y tal. No pasó nada, llegaron a su casa, le contaron a sus padres que se había caído de la bicicleta, pero poco después pasó la pareja de la Guardia Civil para interesarse por el estado del crío, Ricardo. Entonces ya descubrieron todo el pastel de la familia y bueno, le retiraron todas las asignaciones, que no, la verdad que era peligroso, ¿no? Pero por supuesto no terminaron con el empeño, ellos querían seguir volando, ¿no? Aquí tenemos alguna imagen que es los críos ahí, los críos de la cuerda y lo demás, ¿vale? El de la izquierda de la boina, ese es Barcala, el que está subido en el planeador es el Díaz, ¿no? Y ellos crearon pues una especie de fábrica aeronáutica, compañía aeronáutica, que no estaba registrada en ningún sitio, y le pusieron el nombre de sus iniciales por el alfabético, BCD, Barcala Cierva Díaz, ¿vale? En esta compañía, pues, este negocio,
esta empresa, pues Cierva era el alma calculadora y pensante, ¿no? que diseñaba él. Barcala era un gran entusiasta y Díaz era el que fabricaba las cosas en la carpintería de su padre. Básicamente esta era Y bueno, después del planeador, ellos, aunque les quitaron todas las exenciones y todo, quisieron hacer un avión que volara a motor, ya, un avión de verdad. Y siempre estaban por alrededor de Getafe. En Getafe se montó el primer aeródromo de España de alguna forma civil, que fue donde aterrizó Bedrines en la carrera París-Madrid. Empezó haciendo prácticamente un aeródromo informal, ¿no? Fue un aeródromo civil y luego una escuela militar de pilotos también, ¿no? Y siempre hay una rivalidad, 4 vientos Getafe, ¿quién fue antes? Bueno, pues como aeródromo civil fue antes Getafe, como aeródromo militar fue antes 4 vientos, con lo cual una discusión esta no va a terminar nunca la vida. La historia es que ahí volaba un piloto francés y se llamaba Mauvais. Y este hombre volaba un Farman en aquella época y se ganaba la vida haciendo exhibiciones con ese avión, y un día rompió el avión. Entonces, el avión roto, lo que vieron estos tres es que tenía un motor y lo que no tenían es para su avión, que lo tenían ya sobre planos y lo habían empezado a construir, le faltaba el motor. Y fueron a negociar con el piloto francés, danos el motor que nosotros te devolveremos un avión, ¿vale? Y la única condición es que luego nos enseñes a volar en este avión. Este era más o menos el planteamiento. El francés no se lo creyó, pero les dejó luz. Y ellos le pusieron el motor al avión. Y el avión lo construyeron con lo que tenían por casa, básicamente, ¿no? La madera aeronáutica, evidentemente, Pino Orecón en la carpintería de Díaz, pero las sábanas eran sábanas, o sea, las salas se enteraron con sábanas viejas y tensaron las telas con cola de carpintero, que era de color naranja, y se quedó el avión con un tono anaranjado, por eso le llamaban el cangrejo. Era un biplaza y la verdad es que volaba muy bien. Una historia particular es la de la hélice. O sea, Juan de la Cierva sabía que tenía que utilizar una madera especial para poder funcionar, ¿no? Con no valía cualquier madera. Si tú pones una madera normal, la madera está viva, se retuerce, se deforma, te hace falta la madera laminada y tratada para que mantenga su forma geométrica en el tiempo. Le calculó la hélice y pensó que como no tenía acceso a comprar ese tipo de madera, en Madrid en aquella época, que si utilizaba un mesón de una tasca del Madrid profundo, pues conseguiría el mismo efecto, ¿no? Con todas las medidas alcohólicas que se habían quedado encima de la madera y tal. Total, que se pasearon por ahí hasta que encontraron un mesón del tamaño adecuado y le compraron el mesón al dueño de la tasca y cayó la hélice que veis ahí de ese mesón, ¿no? Este avión voló de verdad y estuvo en biplaza con un rendimiento de vuelo muy bueno. O sea, con el mismo motor que el avión anterior que era monoplaza, volaba en biplaza y era más rápido y subía más deprisa. O sea, claro, sabía mucho más cuando construyeron este avión que en la época en que se inventó el Farman, no sé, construyó el Farman, ¿no? Y este avión estuvo volando ininterrumpidamente durante más de un año en las exhibiciones que hacía el piloto francés. Luego, para mí es el primer avión que de verdad voló bien en España, correctamente, ¿vale? ¿Y por qué no están los libros de historia aeronáutica? Pues es algo que no sé, porque la documentación de Juan de la Cierva está perfectamente documentada. No, este es de verdad, tenía que haber pasado la historia como el primer avión que de verdad voló en España. Para mí, pues este era Juan de la Cierva con 16 años, con ese avión, 16, 17 años. Y ya cuando terminó este avión, hicieron otro más, mucho más bonito, más rápido, que no es este. ¿Vale? Que en el segundo vuelo se rompió. En el primer vuelo se rompió. Era un avión que estaba submotorizado, para ser mucho más rápido, no funcionó correctamente, ¿no? Y entonces llegó un momento que tenían que estudiar. Entonces, como tenía que estudiar, pues el propio Juan de la Cierva nos va a contar la carrera que eligió y por qué. Si es que veo aquí. A ver. En una carrera de camino, en aquella época no había escuela especializada en aeronáutica y en 1918, cuando tenía casi terminada la carrera, construí prácticamente el primer aeroplano de motor del mundo.
por lo menos el primer trimotor con hélices tractoras equivalentes a este aeroplano que hoy día se utiliza en casi toda la vida del mundo. Bueno, primera nota. Cuando dice los aparatos de hoy en día, se refiere el hoy en día de 1934. ¿Vale? Todos los aviones grandes eran de hélice en aquel momento. ¿Vale? Los transportes grandes pues tenían una configuración parecida a esta. Segunda apunte, no fue el primer avión sin motor. Por una diferencia de un año, aproximadamente un año y pico, fue el segundo quizá, ¿vale? Pero sí fue el primero que puso las hélices y la configuración tradicional tractora que llevan todos los aviones de hélice multimotores actualmente. Esta es la realidad, ¿no? Luego creó escuela esta avión. Bueno, este avión lo creó en el año 1918, se puso con ello para presentar un concurso de aviación militar que expiraba en el año 1919, ¿no? Tenía que volar. Ese concurso, estamos pensando, España en el 1919 había acabado la Primera Guerra Mundial, la aviación había avanzado un montón, el parque aeronáutico español estaba totalmente desfasado y no se podían comprar aviones en Europa porque Europa estaba arrasada prácticamente. Entonces, el Ministerio de la Guerra pues, hizo un concurso para dotarse con fabricantes nacionales de las aeronaves que hacían falta, pero modernas, ¿no? Y él hizo este invento revolucionario, lo diseñó, lo pagó su familia y lo presentó al concurso de la aviación militar. Y un capitán, un capitán experto, un as de la guerra de Marruecos, se llamaba Ríos, el capitán Ríos el Hueso, para que volara el avión y hizo el primer vuelo magníficamente en el avión, volaba perfectamente. Volaba también que en el segundo vuelo, pues el hombre se calentó un poco, hizo un viaje fuerte cerca del suelo, entró en pérdida y se cayó. ¿Vale? Entonces, aquí arranca la historia del autogiro, ¿no? Porque normal es que una persona normal pues hubiera dicho, ya no sigo con la aviación, he perdido el dinero de mi familia, yo qué sé, ¿no? Un desastre de ese tipo, económicamente era un gran problema, ¿no? Pero para el Juan de Jerba fue, ¿cómo es posible que un avión que está bien diseñado, bien calculado, bien construido, porque el piloto comete un pequeño error, digamos el día que el error no fue pequeño, ¿no? Pero se caiga, ¿no? Y tengo que inventar una forma de volar en que la seguridad del vuelo no dependa de la velocidad. ¿Okay? Ese fue su planteamiento. Y se puso manos a la obra. Y manos a la obra, primero explorando las posibilidades que tenía técnicamente en aquel momento. Sabía que había, estamos hablando de España en 1919, había más de 400 empresas en Estados Unidos intentando inventar el helicóptero. Los franceses dicen que el primer helicóptero que voló fue el Cornu de 1907. Ese helicóptero se levantó unos centímetros descontroladamente del suelo, eso no volar. O sea, volar es despegar, hacer un circuito controlado y aterrizar y volver al sitio original. Eso es volar, ¿vale? Si no tiene código, no está volando. No había ningún helicóptero que volara. Y desechó el helicóptero por demasiado complicado. Él cuando era pequeño había jugado con los trompos chinos, ¿vale? Los voladores. Un volador es una hélice con un palo que tú le das y sube, ¿no? Luego se para y cae dando vueltas en sentido contrario. Es una hélice pura, ¿no? Como un rotor de un molino de viento. Si hiciéramos lo mismo, haría lo mismo exactamente. Pero en los trompos chinos con los que jugaba tenía las palas flexibles, las palas que se podían doblar, maleables, eran de celuloide, y él hacía experimentos. Él iba cambiando el ángulo de incidencia. Y descubrió que cuando le ponía un ángulo de incidencia muy pequeñito y lo arrastraba con un pequeño peso, una piedrecita doblando, aquello no se paraba nunca. Y si había viento, llevaba mucho más lejos volando, ¿no? Subía menos, evidentemente, pero funcionaba. O sea, descubrió por prueba y ensayo la autorrotación. Eso de que jugando con los trompos chinos. Y en este momento recuperó esa idea. Ya en aquella época, cuando de esta manera, ya le dijo a un amigo suyo que se llamaba Barbadillo, que luego hizo algún libro y varios artículos de Juan de la Cierva, le dijo que si a esto, al volador gastó con la piedra, le pusiera un motor, con eso se podría volar. O sea, que el concepto le venía de pequeño, ¿no? Y se puso manos a la obra y construyó los primeros aeromodelos. Y el primer aeromodello que construyó de autogiro, pues se volcaba hacia el lado derecho irremisiblemente, ¿no? Siempre que cuando cogía velocidad se volcaba a la derecha.
Entonces, para intentar controlar ese problema, el primer autogiro que diseñó tenía dos rotores contrarrotatorios. El de arriba que gira hacia la derecha y el de abajo que gira hacia la izquierda. ¿Vale? Se ve que el modo de ataque está distinto, ¿no? Y nada, ya tenía el autogiro, ahora necesitaba un piloto, ¿no? Pues había muchos que querían volar en sus autogiros, curiosamente. Eran un club en el que más o menos había que se atrevía a hacer la más gorda, básicamente. Y bueno, fue el teniente Gómez Espeter el que intentó volar este artefacto por primera vez y lo que consiguió fue volcarlo, ¿no? O sea, el despegue se volcaba hacia la derecha. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque el rotor de arriba, que no era un rotor también, era una hélice realmente, soplaba aire sobre el de abajo y el de abajo no podía rendir igual. Y el de arriba cogía muchas más revoluciones que el de abajo y aquello volcaba, ¿vale? Ese es todo lo que observaron en el ensayo, pues lo sintieron como un fracaso, menos mal de la cebra. Vamos, esto es un éxito. Si esto demuestra que la autorrotación en tamaño real existe, que se puede volar con ella. Lo único que pasa es que tengo que mejorarlo, ¿eh? Se vuelve a la derecha a ver qué hay que hacer para que no se vuelva. Y se puso a pensar en qué hacer para evitar que se vuelva a la derecha. Ya la idea de los dos rotores contrarrotatorios la desechó. Y lo que hizo fue inventar el rotor compensado, ¿no? A las palas del rotor les dio una fuerte torsión negativa, ¿vale? Nosotros solamente sabemos volar de una forma. Volar, todo lo que vuela a base de presentar una superficie dinámica al viento relativo con una velocidad y con un ángulo de ataque. Y cuando el ángulo de ataque es muy grande, aquello se cae, ¿vale? Esa es la forma de volar, ¿ok? Luego, hay una relación directa con la fuerza de la gravedad. O sea, si hay una ley que es indiscutible, es la ley de la gravedad, ¿vale? Si el avión pesa 400 kilos, pues tiene que generar 400 kilos, no hay más. Y si pesa 5.000, como el bombardero que se puede hacer, pues 5.000, ¿vale? Entonces, 5.000 los pueden generar con mucha velocidad y poco ángulo de ataque, o con poca velocidad y mucho ángulo de ataque. ¿Qué ocurre? El motor, cuando está girando, si no tiene nada más, ¿vale? Pues la pala que avanza ve más velocidad que la que retrocede y hay medio rotor que da más sustentación que el resultado del vuelo. Por eso volcaban los autogiros, ¿no? Eso lo tenía claro desde el principio. ¿Qué se le ocurrió para resolver este problema, dado que los dos rotores contrarrotatorios no funcionaban? Pues nada, voy a crear un rotor en que las palas tengan torsión negativa en las puntas y las voy a calcular de tal forma que la sustentación hacia abajo de la punta de la pala me compense la de hacia arriba del restante para que la resultante sea igual en cualquier posición de giro del rotor. Y creó una herramienta matemática para hacer eso, calculó esas palas, las construyó y las montó en un aeromodelo. El modelo pequeñito en el que probó esto funcionaba perfectamente, maravillosamente. Hizo una demostración allí ante las autoridades aeronáuticas de la época, en el Parque del Retiro, y a la vista de eso decidió fabricar el C2, que no existe, este es el C3. Y estaba tan seguro de que el C2 iba a funcionar bien que no solamente dijo, voy a hacer un autogiro, sino que además lo voy a hacer bonito, ¿no? Voy a comprar, digamos, materiales finos y voy a hacerlo en condiciones. Pero como en llegarle los materiales buenos que venían importados de Francia tardaban varios meses, no tuvo paciencia y por el camino construyó el C3 para probar este concepto. Y este autogiro que es el C3, pues efectivamente demostró que su concepto no funcionaba, se seguía buscando a la derecha, el autogiro. Esta idea, luego, es cierto que a este autogiro le pusieron un sistema de control de alabeo, veis que no tiene alerones, ¿vale? Pretendía controlar el alabeo desde el rotor y eso lo pretendía hacer pues moviendo un poquito el rotor de lado a lado en un caso y en otro caso retorciendo las palas. Hizo varios inventos en este y en el C2 que viene a continuación. Cuando probó el C2, este no es el C2, cuando probó el C2 ya sabía que no iba a funcionar. Este es el C2, correcto, este es el C2, pero es que es mucho más bonito, ¿vale? En el C2 el concepto que aplicó fue un poco distinto, ¿vale? Fue un paso colectivo, ¿vale? Que cambiaba el ángulo de incidencia de todas las palas, retorciendo las palas un poquito,
y con el rotor compensado desplazaba de esta forma la componente de sustentación hacia un lado o hacia el otro, un concepto un poquito así complicado de entrada, ¿no? Pero que podía funcionar, tampoco funcionó. No funcionaron estos conceptos porque lo que se sabía de la elasticidad de los materiales, de cómo cambiaban en función de la posición del centro de relación de presiones y esas cosas, estaba muy lejos todavía de estar controlados, ¿no? Entonces, no, por eso no pudo funcionar. Pero como no funcionaba, lo que se hizo es estudiar el modelo que sí funcionaba. Si esta no es la solución, ¿por qué el modelo que he hecho pequeñito funcionaría? Y voló muchísimo con ese aeromodelo y se dio cuenta que cuando cogía velocidad el rotor siempre hacía lo mismo, ¿no? Velocidad hacia adelante y hacía esto. El disco rotor completo se doblaba hacia arriba, ¿vale? La dirección de avance siempre. Y dice, ¿por qué pasa eso? Pues porque las palas eran flexibles y la pala que avanzaba se doblaba hacia arriba y la que retrocedía se doblaba hacia abajo. ¿Por qué se doblaba hacia arriba la pala que avanzaba? Porque tenía más sustentación que la que retrocedía. Y la que retrocedía, como tenía menos, se doblaba hacia abajo. Resultado, el rotor hacía esto. Y ese efecto por sí mismo compensaba todas las disimetrías de sustentación. Problema, esto para aplicarlo al mundo real, pues yo no tengo materiales tan flexibles. Hoy en día sí, hay rotores que tienen propiedades con materiales elásticos que consiguen ese efecto, se llaman rotores sin articulaciones o rotores rígidos. En aquella época él lo que hizo fue inventar un invento fundamental en los rotores, que es lo que diferencia un rotor de una hélice, que es la articulación de batimiento, ¿vale? Es una bisagra que está puesta aquí. Estas bisagras de aquí permiten que cada pala libremente suba o baja, ¿ok? Luego tiene unos cables que la mantienen colgada para que no se caiga demasiado hacia abajo cuando está parado el rotor. Cuando está volando nunca baja tanto, la fuerza de figura y la sustentación la mantienen arriba, ¿no? Y así la pala que avanza sube, la que retrocede baja, y eso es un ecualizador de sustentaciones en cualquier dirección. ¿Sí? Perfecto. Y ese es el concepto que aplicó al C4. Y cuando le aplicó esto al C4, este es el C4, en su configuración original. Cuando llegamos a esta situación, había hecho ya como 30 y pico pruebas, entre el C1, el C2 y el C3. Todas, ninguna había conseguido volar, ¿no? Y él quería mantener el control del alameo en el rotor. Y como lo que había inventado hasta ahora no funcionaba, inventó otra cosa nueva, que es que el piloto mueva el rotor. ¿Ves? Como está inclinado a la derecha el rotor, con la palanca podía mover el rotor. Y nada, el socio teniente Gómez Spencer, pues le tocó probar esto también. Hubo un otro piloto también que probó estas cosas. Y lo que pasó, pues, es esto. Pues el C4 es el mismo. ¿Por qué? Porque no tenía fuerza suficiente para mover la palanca lateralmente. O sea, las fuerzas envueltas en las cadenas de mando eran exageradas, ¿vale? Así que, de momento, y como concesión, dice, bueno, vale, voy a dejar el rotor quieto y le voy a poner unos alerones. Los alerones se llaman los renos, ¿vale? Eso lo tenemos ahí, que sobresale por la derecha, ¿vale? Como hemos visto también en la imagen del principio, son unos alerones. De tal forma que esto es un autogiro con un rotor que gira libremente, que no se puede mover, que está fijo y que tiene mandos convencionales de avión, que es un mando alameo, a través de los remos, un timón de profundidad y un timón de dirección. No estaba contento con esta solución, pero esta solución le permitió de verdad volar. Y en esta configuración, y este es el primer vuelo en la historia del autogiro controlado, que es el 17 de enero de 1923 en Getafe, en los terrenos que actualmente ocupa la base aérea. Bien, esto ya es un salto. Esto es el Cuatro Vientos en una situación de un C6 ante su majestad rey Alfonso XIII. ¿Qué pasó a continuación? En el momento en que tuvo éxito el autogiro, pues se despertó interés, ¿no? Él se puso a construir el modelo C5, el C4 voló en total 14 minutos. 4 o 5 vuelos, 5 vuelos creo que fueron al final. El último fue el vuelo de homologación en Cuatro Vientos, delante de Emilio Herrera, el comandante en aquella época y el jefe del parque tecnológico aeronáutico de Cuatro Vientos, uno de los más avanzados del mundo y el que tenía el mayor túnel aeronáutico del mundo en aquel momento, ¿no? Y
y también era comisario de la Federación Aeronáutica Internacional y certificó un vuelo en circuito de 4 kilómetros que lo hizo en unos 3 minutos y pico, ¿vale? Y quedó certificado el C4 y su función se terminó, se bajó. A partir de ahí ya no se volvió más ese autógiro. Hizo el C5, pero Emilio Arriaga le dijo que no fuera tonto y que pidiera una subvención al Ministerio de la Guerra porque esto era un invento muy interesante, ¿vale? Y le hizo caso y pidió esa subvención. Emilio Herrera se la avaló y el Ministerio de la Guerra entonces le contrató la construcción de este autogiro, del C6, ¿vale? El siguiente autogiro ya lo diseñó, lo fabricó, lo probó con todos los apoyos de la aviación militar en 4 vientos. Esta imagen es un vuelo de exhibición en 4 vientos del C6. Cuando se hicieron las pruebas del C6, pues lo que ocurrió fue que hubo en su historia también, ¿no? En el C6, en un momento determinado, como estábamos con la guerra de Marruecos, pues no había nadie que lo volara y estaba olvidado en el fondo de la guerra de 4 vientos. Entonces vino a 4 vientos destinado a una temporada el capitán Noriga. Lo destinaron a 4 vientos porque para que descansara un poquito de la zona de guerra, ¿no? Llevaba mucho tiempo volando ahí en Marruecos, ¿no? Total que Noriga vio ese autogiro en el fondo de la CAR y dice, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y rápidamente Juan de la Cierva publicó todo lo que era y vamos, el otro día quiso probarlo y en 3 días hizo un montón de vuelos con el C6, ¿no? Y fue el primero que se atrevió a probar el autogiro así, que es quitarle velocidad. Voy a quitar velocidad a ver qué pasa, ¿no? Juan de la Cierva le había dicho lo que pasaba, pero eso lo tenía que creer, ¿no? Y que no va a tener velocidad, no se va a caer, ¿no? El primero que lo hizo toda la historia, ¿no? Y cuando redujo velocidad, esto está filmado, se paró el motor, ¿vale? Cortó potencia y claro, como no tiene velocidad, bajan las vueltas del ralentí y al final se paró el motor. Y con el motor parado, el autogiro descendió, hizo una toma poco elegante, pero no pasó nada más. Esa imagen terminó en el Salón de Le Bourget y entonces se despertó el interés internacional por los autogiros, por el método de la Cierva. Y a raíz de ahí se produjo la inversión del capital inglés y los autogiros se pasaron el desarrollo a través de la Cierva Autogiro Company en Inglaterra y allí se siguió el desarrollo del autogiro. Siguiendo ese desarrollo del autogiro, pues, en el año 1927 un autogiro, un C6, ya construido en Gran Bretaña, perdió 2 palas en vuelo. ¿Por qué? Porque los rotores no estaban evolucionados todavía, había que evolucionar bastante. Esto se descubrió ya un problema anteriormente, ¿no? En una exhibición en Alemania, y tal, un autogiro que lo llevaron hasta allí en barco y en camión hacia el sitio donde tenían que, cuando lo montaron, pues el piloto, Frank Courtney, que era el piloto de prueba británico, se dio cuenta de que los anclajes de las palas estaban todos doblados hacia atrás. ¿Visto? Y se dejó a Juan de la Cierva, esto sea por el transporte. Total, que pidieron un rotor nuevo, dejaron un rotor nuevo que no se había montado en ningún sitio, con los anclajes perfectos, lo montaron y después de hacer el primer vuelo, cuando aterrizaron ese el rotor, estaban los 4 anclajes doblados hacia adelante. Y entonces se dieron cuenta que los anclajes de las palas en cada revolución iban para adelante y para atrás, doblándose, ¿vale? Con efectos, de un efecto que se llama efecto Coriolis o la conservación de la ley del momento angular, la ley de conservación del momento angular, ¿no? Entonces una pala que sube, porque en batimento puede subir libremente, el centro de gravedad se acerca al eje de rotación, tendencia a acelerar, ¿vale? Eso es la bailarina, ¿okay? o las patinadoras de hielo, cuando pegan los brazos aceleran el giro y cuando abren los brazos se paran de golpe. Es eso, es el problema. Así que en cada revolución las palas sufren una aceleración para adelante y hacia atrás que no otras. Resultado, perdió ese autogiro después de esto, 2 palas en vuelo y ya sabían por qué era. Y el Air Ministry prohibió los vuelos en Gran Bretaña. Juan de la Cierva hizo unos experimentos con una articulación que se llama articulación de arrastre, que es vertical, 2 bisagras, la horizontal y otra para que la pala se mueva así. Y con eso se vino a España y con Loring, que estaba en 4 vientos, que luego fue a ISA, después fue Ebro, Gavia,
Motor Ibérica, Eurocopter, y actualmente es Airbus Helicópteros España. Pues lo que hicieron con el autogiro que estaba haciendo él es probar esta articulación de arrastre por primera vez, ¿no? Cuando intentaron el primer despegue, el autogiro le ocurrió un fenómeno que nunca había pasado antes, ¿no? Que es una entrada en resonancia. La entrada en resonancia es que las palas, como se mueve para adelante y para atrás, el centro de giro no coincide con el eje de rotación, entonces, según cómo, pues aquella divergencia cada vez es mayor y si no para, se destruye, encierra el bicho, ¿no? Esto, si ponéis imágenes de resonancia en el helicóptero, son espectaculares, como un bicho arrancando o parando, se destruye en tierra, ¿no? Hoy en día. Entonces se dio cuenta cuando le hacía el problema, e inventó el primer amortiguador de arrastre de la historia, que consistía en atar las 4 palas entre sí por medio de unas cintas de caucho, ¿no? Si veis imágenes de autogiros de la época, vais a ver que hay unas cosas que las atan entre sí. Esto es la amortiguación de arrastre que limita este movimiento para que no llegue a la resonancia. Cuando voy avanzando el tiempo, pues esta solución. Este autogiro tiene todavía ese tipo de cables que los unen entre sí, ¿vale? Este autogiro, esto corresponde a una imagen en París, después del primer cruce del Canal de la Mancha por una nave de la Armada. Piloto Juan de la Cierva y acompañante un periodista francés, ¿vale? Este es el YAC-19, ¿ves? Todavía tiene los cables que unen las palas entre sí, ¿vale? Esto luego evolucionó. Si vais a Museo y veis el YAC-19 que hay más moderno, que este no tiene esos cables, ya tiene una amortiguación de arrastre que son unos discos de corcho, ¿vale? Que por fricción hacen la amortiguación, que se regula la amortiguación pues, con unos tornillos, ¿vale? Bien, pues este es el primer autogiro que se construyó en Sevilla y no tuvo éxito. No tuvo éxito básicamente porque cuando pusieron a la venta este autogiro, los periodistas británicos sacaron una foto de un autogiro especial sin alas, ¿okay? Era este de aquí. O sea, estamos hablando ahora aquí del año 1930 aproximadamente, 1931. Este es un C-19 ya de los modernos, ves que las palas son mucho más finas, tienen unos discos en la red de las palas que son los amortiguadores, no llevan cables entre sí, un autogiro mucho más fino, mejor hecho, ¿eh? Y este autogiro está despegando, y despegando consigue despegar las ruedas principales del suelo antes que la de cola. ¿Cómo consigue eso? Pues porque ya el mando de profundidad no existe. Hay un estabilizador horizontal de cola y lo que hay es un mando directo en el rotor. El rotor lo puede mover así, así y así. Perfectamente, ¿no? Eso es el mando directo que inventó Juan de la Cierva en los años 30 y este fue el primer prototipo que lo montó. Pero de pruebas es el mismo Juan de la Cierva. Esto dio pie al siguiente autogiro que se pudo conseguir, que fue el C30, que se situó mucho éxito. Hubo unos 150 ejemplares. De los T19 hubo unos 10 o 12 en todo el mundo, distintas versiones, y uno de ellos lo tenemos en el Museo del Aire, real, estuvo volando hasta los años 70, ese autogiro que era el Duque de Feca. En cambio, este es el T30, ya es otra película, ¿no? Es un autogiro ya muy fino, muy avanzado, había que inventar más cosas, pero esto es una demostración. Cuando vino en el año 34 a España, cuando pasó por Valencia, lo aterrizó en el Dédalo, ¿no? Luego, cuando pasó por Barcelona, hizo la entrevista y esto, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, En 1923, repito, en enero de 1923, un autogiro voló por primera vez. Después construir todos los 3 aparatos más que significaban un progreso, fui a Inglaterra, llevado por el Ministerio de la Inglés en 1925, que formó una compañía inglesa. Después de 8 años de trabajo, hemos llegado a producir el aparato que he tenido el honor de presentar hoy al público de Barcelona, designado con C30. Eso solo indica la cantidad de modelos intermedios que había. Bueno, pues esto es un aterrizaje que hizo en el Dédalo, que estaba anclado en el puerto de Valencia, que no era un portaaviones ni un portaaeronaves, sino un buque nodriza de hidros, de una grúa, ponían los hidros en la cubierta esta y les hacían lo que tenían que hacer y luego lo ponían en la boca, ¿no? Y en esta grúa, que tenía 60 metros, había aterrizó, despegó con el buque anclado, ¿no?
En este viaje, Juan de la Cierva llevaba a su mujer de pasaje por toda la ruta alrededor del Papa. Bien, ya esto es una línea de C30, ¿no? Aquí Juan de la Cierva nos cuenta que el C30 que el autogiro es una nave muy segura, ¿no? Tengo que decir que sí, ¿vale? La fuerza generatriz del diseño del autogiro es la seguridad de vuelo. Es independizar de alguna forma la seguridad de vuelo de la velocidad de avance de la aeronave, ¿vale? Esta es la idea. Entonces se puede volar muy lento con seguridad. Pero la experiencia nos demuestra que la seguridad de vuelo recae mucho más en la mentalidad del piloto que en la máquina, especialmente hoy en día. ¿Vale? Con lo cual, quiero decir que cuidado, porque con los autogiros también se aman los quiero decir eso. Bien. Y esto es Piquero, que montó un servicio postal en Filadelfia que iba desde los tejados de los edificios al puerto, del tejado del edificio de correos al puerto para llevar las sacas de correos, pero funcionando un par de años así. El uso de esto es un autogiro, como veis, también de mando directo, sin nada, ni alerones, ni nada por esto. Y bien, este es el legado de Juan de la Cierva, ¿no? Para mí es la máxima aportación que ha hecho España a la vez en todos los tiempos, porque creó el ala rotatoria. Juan de la Cierva, más que el inventor del autogiro, es en realidad el padre de la ala rotatoria. Entonces es un caso especial, que él mismo probaba sus inventos, sus desarrollos. Era el piloto de pruebas, el ingeniero de desarrollo en una única persona, y nadie ha conseguido desarrollar tan rápido que aeronave. Pasado en apenas una década de un C4 muy vetusto, muy incapaz, a una aeronave plenamente operativa y capaz como fue el C30, ¿no? Aquí tenemos un pequeño vídeo que nos vamos a ver unas cuantas imágenes de lo que os he ido contando. Mientras unos hacían locuras sobre ligeros aparatos, otros, muy cuerdos, soñaban con construir aparatos con locas ideas. En 1923, un curioso avión de ala rotativa, el autogiro, realizaba su primer vuelo, tan solo 200 metros. Esta es la parada de motor dicho antes. El padre de la idea, un español, Juan de la Cierva, un amante de la aviación que tuvo incluso que vender su coche para sacar adelante esta creación. Tras varias intentonas frustradas, este éxito traspasó fronteras. Esto es un C-19 en Estados Unidos. La Exposición Internacional de Aeronáutica de París. Allí atrajo el interés de numerosas instituciones y empresas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania y la, por aquel entonces, joven Unión Soviética. De la Cierva concedió algunas licencias de fabricación en estos países y finalmente se trasladó a Inglaterra, donde fundó la Cierva Autogiro Company Limited, para disgusto de sus compatriotas. De la Cierva no voló en su autogiro hasta 1926, cuando diseñó el primer modelo biplaza y ocupó el puesto de paquete. El año siguiente obtuvo la licencia y comenzó a pilotar sus propios autogiros. Aprendió a volar con su invento y nunca quiso pilotar un avión convencional. 2 años más tarde, cruzó el Canal de la Mancha con uno de sus aparatos. Tras fabricar cerca de 40 modelos y sentar la base del futuro helicóptero, de la Cierva moría en 1936 en un desgraciado accidente, curiosamente en un avión convencional de ala fija. Las últimas imágenes que han salido eran despegues al salto. Ya estamos hablando del año 1935-36 y Juan de la Cierva se empeñó, no quería hacer helicóptero, se empeñó que el autogiro fuera capaz de despegar y aterrizar verticalmente. Y para eso inventó un sistema en que el rotor cambiaba de paso cuando se lanzaba, lo ponía a paso cero, no había fuerza de sustentación, había mucha resistencia, lo prelanzaba el rotor muy por encima de las revoluciones normales y cuando dejaba de relanzar se ponía en su posición la pala, ponía su paso natural y pegaba un bote para arriba como un a tope y así salía volando, ¿vale? Ese concepto se ha recuperado posteriormente de algunos autogiros comerciales que han sido un fracaso comercial, que no se han
y actualmente hay varias empresas de autogiro intentándolo hacer también, ¿no? Actualmente en el mundo de los ultraligeros era quien saca un autogiro con despegue al salto, todo el mundo está quien saca autogiro con despegue al salto y con unas velocidades muy grandes, eso es lo que busca, ¿vale? Posiblemente las dos cosas sean incompatibles, por eso que estamos viendo. Bien, con esto pues termino la parte de la historia del autogiro, ¿no? Y bueno, ahora os voy a contar un poco el proyecto que estamos haciendo en Club Ultraligero Getafe para conmemorar el centenario del aerorotatorio. Consiste, estos son nuestros patrocinadores, ¿vale? Tenemos un patrocinador nuevo de esta mañana, que es Etel, que se dedica a bolas estas de infrarrojos y esas cosas para helicópteros, y que no está aquí. Bien, nosotros propusimos a finales del año 1921 que había que hacer algo sonado para el centenario de Juan de la Cierva. Y se nos ocurrió, la comunidad naviera, pues, hacer una réplica del C4, que fue el primer autogiro que voló. Un autogiro que, al ser de madera y tela, entraba dentro de las capacidades que dentro del grupo que éramos podíamos hacer con los medios que teníamos sin tener que recurrir a contratar a nadie externamente, ¿no? Esto es importante porque la idea era llevarlo a cabo tanto si teníamos patrocinadores como si no. Si no, lo pagamos nosotros sin pagar. El patrocinador, pues mucho mejor, ¿no? Pero la idea inicial era esa, ¿no? Así que en enero pedimos la autorización de construcción amateur y el 16 de febrero empezamos la construcción. Este es el momento en que empezamos la construcción con una gran de camarería. Faltaban pues 345 días para el día 17 de enero del 23, que era el centenario. Todo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de la estructura. Tenemos una página web que se llama centenarioautogiro.com. Ahí están muchas más imágenes de la fase de construcción, y si no está más actualizada la culpa mía, pues le toca actualizarla a mí, ¿no? Pero esto es lo que es, hay distintas fases. Aquí tenemos el primer montaje de la estructura con todos los elementos estructurales, incluida la cabaña. Aquí tenemos las superficies aéreas que tiene enterándose. Aquí tenemos haciendo los tapizados de los asientos, del asiento, perdón, el cuadro de mando, los instrumentos. Es una cosa curiosa, porque no tenemos instrumentos de la época, ¿no? Entonces, tenemos un ingeniero con nosotros que ha diseñado los instrumentos y los ha construido con el fondo de la esfera, con la efigie del C4, ¿no? Y luego se han validado volando con una avioneta, ¿no? Se han hecho varias pruebas y está perfectamente calibrado, ¿no? Bueno, esto es ya la bancada del motor. La bancada del motor es una bancada normal de V12, pero aquí en la parte de atrás, esta parte de aquí, la hemos hecho nosotros para poder el centro de gravedad de autogiro, porque, ¿vale? Para jugar con la posición del motor, igualmente tiene que estar poniendo contrapeso después y cosas más. Aquí ya es contando por primera vez los sistemas de control, la cadena de mando de profundidad, dirección y alerones, ¿vale? Aquí la primera prueba de rodaje que se hizo, todavía sin terminar de enterar, para las cosas que había que modificar del acceso fácil. Esta va a ser una inspección de AESA, que se ve la foto de abajo a la derecha, es cuando pesan el autogiro. Un autogiro de un peso en vacío con todo de 272 kilos. Estamos calculando para un peso máximo de despegue inferior a los 400. Y vamos por buen camino en ese sentido, ¿no? Bueno, esto es la autorización de construcción amateur. Estamos muy lejos ya, estamos en la fase que ya tenemos número de serie, tenemos matrícula de pruebas. Estamos ahora en fase que estamos pidiendo el seguro, y cuando tengamos el seguro vamos a pedir el certificado de legalidad provisional para hacer las pruebas en vuelo, ¿vale? Y ya luego en definitivo.
Actualmente está desmontado porque se está pintando, efectivamente, esto es una capa de primación de aquí. Y se están afinando cosas en el motor, en el desplazador y en el motor. El motor es un motor prestado de momento de 12 normal. Bien. Y esto es en Getafe. Lo presentamos oficialmente el autogiro el día 17 de enero, precisamente, ¿no? Que era el día de la presentación, y pues aquí tenemos alguna imagen de ese día. Bueno, y los próximos pasos prácticamente os los acabo de contar, ¿vale? Una vez esté en vuelo el autogiro, pues habrá, se supone, habrá una jornada de puertas abiertas y la base de Getafe, en la que participará el autogiro, invitará también a la CIA a participar, vendrá la patrulla ASPA, una jornada de puertas abiertas, pero dedicado un poquito a la rotatoria, ¿no? Porque en la rotatoria. Ok, después tenemos previsto también acudir a la Giro Spain, que es en Requena, el 17 y 18 de junio, para que una allí el autogiro también, que es una concentración internacional de autogiro que se hace cada año, pero ha pasado con la pandemia, es el primer año que se hace. O sea, el último fue en 2019 y ahora este es el año que se retoma la pega, ¿no? Y con esto, pues, termino la presentación, ¿no? Estoy a vuestra disposición, responder a las preguntas que queráis, ¿vale? Y le cojo el cabo de cómo se hace la autorotación. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo de la autorotación. La autorotación. Bueno, voy a explicar un poquito el tema, ¿vale? Esto es más fácil decir que magia, ¿no? Y ya está. Pero no es magia. Hay una explicación científica, física, clara, ¿vale? O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que el ángulo de ataque no es una cosa fija. El ángulo de ataque con que trabaja cualquier ala depende del flujo de aire que le venga, ¿vale? Cuando yo tengo un rotor que está volando, una pala que está girando, esta pala que está girando tiene este movimiento lineal hacia arriba, tiene un flujo de aire que le viene así, y cada segmento de pala, cada perfil tiene una velocidad lineal distinta. Entonces, cuando se compone esa velocidad lineal con la velocidad de subida de la pala, con el flujo que viene así, me da un ángulo de ataque. Ese ángulo de ataque es muy pequeño en la punta de la pala porque la velocidad lineal es muy grande, y muy grande en el eje del rotor. De tal forma que hay una distribución de ángulo de ataque de un mínimo en la punta de la pala a un máximo en el eje del rotor. ¿Bien? ¿Qué ocurre con la fuerza de la sustentación? Hablo de fuerza de sustentación, pero hablo de fuerza dinámica también, ¿vale? Bueno, estamos acostumbrados más a la fuerza de sustentación que no existe de verdad. Lo que existe de verdad es la fuerza dinámica, que es la composición de la sustentación y la resistencia. ¿Ok? Bien, siempre está orientada hacia atrás, la fuerza aerodinámica. La sustentación hacia arriba, la dinámica hacia atrás. Cuando yo incremento el ángulo de ataque, la fuerza de sustentación es perpendicular, por definición, al flujo de aire, al viento negativo. Luego, si incremento el ángulo de ataque, la fuerza de sustentación se mueve hacia adelante. Ahora está inclinada hacia adelante. Y la aerodinámica que antes estaba para atrás, ahora está menos para atrás. Y cuanto mayor es el ángulo de ataque, más hacia adelante va la fuerza aerodinámica real, y a partir de un cierto ángulo de ataque está orientada con respecto a la pala hacia adelante. Y cuanto más cerca del eje rotor, más hacia adelante está. Hasta que llega un punto que el ángulo de ataque está grande, que está un pérdida y ya no hace nada.
solamente aquí la resistencia, ¿vale? Esto es así. Y esto es lo que genera, digamos, la autorrotación, porque esto no es digital, es analógico, ¿vale? La sustentación va haciendo así a lo largo de la pala, ¿ok? De tal forma que el sector interno de la pala es lo que es el sector que se llama autorrotativo, que mantiene girando el rotor, y el sector externo de la pala es el sector fundamentalmente sustentador que se opone a eso. ¿Ok? Esto se entiende, ¿no? Es fácil. Vamos a complicarlo un poquito más, pero esto es lo básico, ¿vale? Con esto ya está bien. Ahora, como la pala está vigilando, en cada posición tiene un flujo de aire distinto. Luego, los ángulos de ataque no solamente siempre es el más pequeño en la raíz y el mayor en la punta, pero conforme la pala se mueve de aquí hacia atrás, cada vez son mayores los ángulos de ataque, porque va hacia atrás, ¿vale? Y cuando va hacia adelante, cada vez son más pequeños. Aquí tengo el mínimo y aquí tengo los máximos ángulos de ataque. La pala que procede los máximos es en el azimut de 90 grados y aquí está. Luego esto es un baile constante de ángulos de ataque. Eso es un rotor, siempre es así. Un baile de ángulos de ataque que van cambiando a lo largo de toda la envergadura de la pala. Un helicóptero también, lo que pasa es que siempre son ángulos de ataque suficientemente pequeños como para que generen sustentación hacia arriba en todo la envergadura de la pala, ¿vale? Pero no exactamente igual, ¿eh? También cambiando de orientación un poquito, haciéndose cada vez más verticales cuanto más cerca del eje. Juan de la Cierva lo que descubrió es que para que esta distribución ocurriera había que poner una coincidencia muy pequeña y tenía que ser esa coincidencia adecuado al peso de la máquina, ¿vale? Esto todos los que volamos helicóptero lo sabemos, ¿verdad? Cuando entramos en autorrotación, ¿qué hacemos? Bajamos el paso muy abajo, ¿vale? Se hace con la mano izquierda, pero bueno, muy abajo, al mínimo, ¿vale? Simplemente con eso hemos dejado de tener un rotor en configuración helicóptero, como el molino de viento, que todo el mundo entiende cómo funciona, es como una hélice, y lo que pasamos a tener es un rotor en autorrotación. Pero para que este fenómeno de distribución de ángulo de ataque ocurra, pues tengo que imprimir un giro previo. Si no imprimo un giro previo, no consigo la distribución lineal de velocidades que permite la autorrotación. Por eso, si el rotor está parado y le soplo, se pone a girar al revés, que es un molino de viento. La resistencia del aire contra las palas lo hace girar. Un molino de viento maximiza el par sobre el eje de giro. Un rotor de autorrotación no tiene nada de par en el eje de giro. Nada. Lo que hace es generar sustentación. ¿Vale? No sé si me he explicado más o menos. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Curiosidad o algo? Sí, nada, el motor radial que vais a poner no, es un Werner. Es un Werner en principio, un Werner de 80 caballos. ¿Vale? El motor que le hemos puesto de momento, le hemos puesto ese motor porque no teníamos el dinero todavía para comprar el motor. ¿Vale? El motor nos cuesta unos 25.000 euros. Yo como estoy acostumbrado a los precios del mundo, me parece barato. Pero bueno, esta es la historia. Fernando, no me fije en Getafe. ¿Tiene dirección en la rueda de cola? Sí. ¿Steering? Sí. Sí. La rueda de cola es direccional. Eso es muy... Y bueno, tiene dirección también. ¿Vale? Y tiene freno diferencial. Además tiene freno diferencial. Lo que no tiene es holgura la rueda de cola en forma de muelles. Tiene una cierta holgura en los cables y ya está. Bueno, nota curiosa, la hélice se la hemos encargado a un fabricante de hélices en Zaragoza. De toda la vida se llama Batalla, ¿vale? Ha calculado la hélice para este motor. Este motor lo hemos puesto de momento, que es de Pedro Rolerones, que tenemos un equipo potente. Esto, somos el Club Getafe, somos un club viejo ya y con una cierta veteranía, ¿no? Entonces nos da, pues eso, el jefe principal del proyecto Pedro Rolerones es un ingeniero de Airbus, una de las máximas autoridades mundiales en estructuras en fibra de carbono, para no entenderlo, ¿vale? Tiene un amplio recorrido en el club como piloto deportivo, ha sido varias veces campeón del mundo, ultraligeros, nada cita, y no le gusta subirse ni a los helicópteros ni a los autogiros, ¿vale? Luego tenemos a Juan Manuel Arco, que trabajó en AISA cuando se hizo un autogiro que se hizo un 400, que es el GN500, y actualmente pues trabaja para una empresa de biomecánica, cirugía, no sé qué, de Canadá, ¿vale?
y ese es el que se encarga de todo el tema de la rotatoria. Cuando iniciamos este proyecto no había ningún plano de este avión, ¿vale? de esta aeronave. Sabemos que partieron de un Sommer al que le aportaron el fuselaje y tenemos las imágenes y hemos hecho, o sea, ellos han hecho todos los planos y cuando los planos han impreso el tamaño natural para hacer la estructura, que se ha montado la estructura sobre los planos directamente de la mesa, colada, ¿vale? Con pino oregón, tenemos que comprar el pino oregón, llevar a la carpintería para que nos cortaran las historias, las especificaciones que daba Pedro, que le ha calculado toda la estructura. Todo como Pedro, pues le ha puesto en algunos sitios estratégicos unos refuerzos en fibra de carbono, que no se ve. Luego, el enterado está hecho con ceponite y el capó es fibra de carbono. Por eso hemos conseguido un peso bastante muy bueno. Y luego las estructuras, los tubos metálicos son tubos que estaban en camarilla procedentes de otros aviones que ya no vuelan. Son tubería aeronáutica 60-61, básicamente T6 para ser un ingeniero de avión. Sagrada de Octavo. Ok, ¿más preguntas? ¿Cuál era la causa técnica? ¿Por qué Bipala el rotor en vez de Bipala? Pues mira, primero porque el rotor Bipala lo tenemos, ¿vale? Se nos lo ha donado en la aviación /AF7, pues es su aportación a esto y tal. Podríamos haber hecho un rotor réplica del original, pero era un rotor, como os he contado, muy inseguro. Eso, queremos hacer un autogiro que vuele, y que vuele con seguridad para enseñarlo en los sitios. Pero necesitamos utilizar un rotor seguro, y esto es un rotor seguro. Pero no que el motor, es un motor moderno. Pero no que las ruedas no hemos fabricado ruedas, hemos buscado unas ruedas parecidas y las hemos puesto, ya está. ¿Vale? Las ruedas son de un ciclomotor de todo terreno de esto, una de IFDs, ¿vale? Pues eso. Están compradas en el anuncio por 29 € cada una y luego nos motor neumático. Por ejemplo. Al hacer de madera, ¿vosotros pensasteis la posibilidad de utilizar balsaín? No, yo no pienso nada. Yo, lo que dice Pedro, Vamos. él me dio pensando. Él ha dicho eso, pues eso. La madera balsa pesa mucho menos, pero No, balsaín. balsaín. Pino balsaín. No. Y dijo desde el principio pino de Pino silvestre, igual que el subarejo, imagino que tendría los datos para calcular la estructura del pino oregón y luego el pino balsaín. Básicamente, no sé si qué característica tiene la madera, igual que tiene un grano fino y tal. Si tuviera aquí alguno de los que están en la construcción, porque en el equipo, aparte de estos dos ingenieros, hay otros 3 o 4 ingenieros más, ¿vale? Y además hay varios constructores amateur de aeronaves. El propio Pedro se ha hecho algún avión también, ¿no? para ¿no? O sea que es gente que sabe lo que estamos haciendo de alguna manera. Y bueno, esto de... Y una pregunta que te habrán hecho 1000 veces. A ver, ¿tú ves algún futuro a autogiro más allá del autogiro, de la aviación deportiva? Sí. Después del intento del Recaísa desafortunado y luego ese que volaba también Fernando en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, el Brown Brothers. Eso. Sí. Que había intentos, pero no. ¿Hay un campo de posibilidades ahí o no? Sí, hay un campo de posibilidades. Entonces, actualmente o sea, hay algunas empresas que están desarrollando drones autogiros para distintas misiones. Luego, los autogiros ultraligeros clásicos están creciendo. Yo estoy hecho las pruebas en vuelo de un triplazo en Murcia, que es para una fábrica india de autogiros, ¿no? Los chinos se han fabricado otros 300.000 autogiros, han hecho un ejército de autogiros que te pasas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que está evolucionando es lo que tenemos a nivel de autogiro ultraligero a otro nivel, ¿no? Otro nivel cada vez mayor, y quizás por ese lado pueda llegar a ser esto de verdad efectivo, ¿no? Las empresas de autogiro, por aquí ELA está intentando hacer el autogiro mucho más rápido y está intentando también conseguir el despegue al salto, ¿vale? Las dos cosas. Hay varias empresas en el mundo ahora mismo intentando hacer esto, pero para
partiendo siempre de la base previa del autogiro que ya se conoce. ¿Qué es lo que no? O sea, los autogiros estos que estamos volando en el mundo ultraligero no son aviación general, no son OACI, tienen una certificación de carácter nacional distinta, con lo cual las obligaciones son mucho menores. Para que nos entendamos, un avión certificado, automáticamente el fabricante tiene responsabilidad civil de todo lo que pase, a menos que sea culpa del piloto. Un ultraligero no tiene ninguna responsabilidad civil. Podría tener algunas si acabamos en el juicio y tal, pero de entrada no. Es una diferencia importantísima. Por eso los precios de los ultraligeros son mucho más económicos. La diferencia, en el caso de los motores, las rotas, ¿no? Un rotas 914 de ultraligero o 912 cuesta unos 25.000 euros aproximadamente. El mismo certificado cuesta el doble. La diferencia está en el precio del seguro de responsabilidad civil que paga el fabricante. El motor para lo que pueda pasar. Pero el motor es exactamente el mismo. Ahí estamos en las cosas. Comento esto porque estamos usando el mismo perfil técnico de palas que a finales de los años 30 hubo dos accidentes de autogiro y un incidente grave. Bueno, el incidente grave consistió en que un piloto se metió en una nube con un autogiro hidro y se desorientó. Como se desorientó, se puso con un picado muy fuerte y cogió mucha velocidad. O sea, salió de la nube por la base, pero entonces no conseguía recuperarlo. Por más que tirara la palanca, seguía picando para abajo, ¿vale? Esto es por un fenómeno aeroestático de las palas que se retorcían y no te dejaban cambiar la posición. Entonces, lo que hicieron en el manual de vuelo es limitar la velocidad OBE a cientos de millas, o algo así, y ya no había este problema. Pero claro, si te metes a más velocidad, sí ocurre el problema, ¿no? Entonces, esto, la NACA lo estudió y sacaron un perfil que no le pasaba esto, ¿no? Esto es porque el centro de gravedad de la pala, en la cuerda, no coincide con el centro de presiones. El centro de presiones es donde se aplica la fuerza aeróbica y genera un par que tiende a retorcer la pala, en un sentido o en el contrario. Entonces, claro, cuando se retorce la pala, ha bajado del paso de la pala, que es como se todos los helicópteros, y por más que tú le muevas la palanca, dice que no. O sea, está diciendo que baje y baja. Esta es la historia. Entonces, este perfil de la NACA lo que hizo fue añadir un reflex a borde de salida de la pala y hacer un perfil fácil de autorrotar a mano y que fuera autoestable en cualquier condición. Siempre el centro de presiones coincidía con el centro de gravedad. Y ese perfil se utilizan el 100% de los fabricantes de autogiros modernos a nivel deportivo. ¿Vale? Hay una empresa que se llama Carter Converse, que la compró la NASA hace unos años, que ha desarrollado un rotor que es distinto completamente y que es capaz, ¿cuáles son los límites de los rotores naturales? Si yo vuelo a mucha velocidad hacia adelante, me entra en supersónico la pala que avanza, la punta para que avanza. No, eso es una pérdida de resistencia brutal. Si reduzco las vueltas del rotor para compensar ese efecto, entonces me encuentro que, claro, si la punta de la pala trasera ahora en lugar de ir a 500 kilómetros va a 300, eso es una frontera natural, ¿no? O sea, a 200 kilómetros por hora empiezo a tener problemas, porque me queda poca pala, con aire que le entra por la parte delante de la pala, le entra todo por el ataque trasero, ¿no? Y tal. Pues ha inventado un rotor, una pala que es capaz de volar para adelante y para atrás, para los entendamos, ¿no? Entonces, eso se llama factor mu, ¿no? O sea, es capaz de volar el rotor a una velocidad de traslación superior a la velocidad de punta de pala. Entonces, cuando está en el crucero, bajan las revoluciones muchísimo para reducir al mínimo resistencia, mantienen las revoluciones justas para tener el control desde el rotor, tiene unas pequeñas alas que se hacen cargo de la sustentación a altas velocidades, y el demostrador hace unos años, con motores de 260 caballos, así, conseguía velocidades de crucero de unos 380 km con 4 plazas. Y eso lo compró la NASA y no sé qué están haciendo. Debe ser secreto porque ya no se ha publicado la NASA en su página. Esto es por donde apunta, creo yo, el futuro del ala rotatoria, que no va a ser un autogiro al final, porque esto evoluciona en función de lo que quieren los gobiernos para su defensa, ¿no? Quien está evolucionando el mundo
prácticamente es el gobierno americano y los gobiernos europeos lo pretenden también y a veces lo consiguen, pero nos entendemos mucho mejor entre los distintos países y distintas empresas. Entonces, ¿qué están haciendo actualmente? Pues buscando una aeronave con las cualidades del helicóptero que sea más sencilla, más económica de operar y mucho más rápida en crucero. Ese es lo que ¿vale? Entonces, el Osprey va en ese sentido y lo que venga a continuación yo creo que va a ser un híbrido helicóptero autogiro avión. Eso es el puta futuro. Y bueno, los pilotos van a desaparecer prácticamente, ¿verdad? Todos van a fly by wire, esas cosas que tal. O sea, quedará el mundo del pilotaje los románticos. Bueno, no sé. El mundo de la rotatoria avanza en esa dirección. No sé, se me ha explicado demasiado. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Por qué OACI dice girocóptero? ¿Es puro anguilismo? Porque el autogiro, la palabra autogiro es una marca registrada. Sí. ¿Por qué el autogiro company? ¿Y por qué? O sea, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Se acuñó la palabra girocóptero por eso, básicamente. Pero a mí me da igual, yo llamo todo. Entonces, eso es un problema de eso, de marca registrada, que utilizaba las licencias legales. ¿Tal? Hay que decir que Sikorsky, mi empresa, compró todas las licencias del autogiro desde el principio. Ese era el helicóptero. Sikorsky ha sido la primera empresa de helicópteros del mundo que a finales de los años 30 puso la configuración clásica del helicóptero moderno, rotor principal y rotor de cola pequeña. Esa es una aportación de Sikorsky a los helicópteros. Luego Ben ha seguido ahí, pero Ben sí que fue de las que usaron fraudulentamente las patentes del autogiro, y Ben puso un rotor bipala, parecido al que usamos nosotros. La Juan de la Cierva tiene un diseño de un rotor bipala de este tipo en el año 1927. Luego desarrolló otros rotores como el rotor autodinámico para despegar saltos y otras cosas. Luego no se refinaron porque se mató, ¿no? Este Fokker, un fabricante alemán, hicieron un helicóptero magnífico en el año 36, que era capaz de volar a cruceros de 120 km por hora y tenía todavía superiores a una hora, ¿no? Y que hacía demostraciones, la Ana Reich, dentro de polideportivos cerrados. En estacionario, evidentemente, la gente, control absoluto, ¿no? Con dos rotores lado a lado. O sea, y Fokker dijo en una conferencia en los años 60 que él se puso a inventar a desarrollar el helicóptero porque Juan de la Cierva lo quería. Y que si se hubiera puesto Juan de la Cierva, lo hubiera hecho mucho más rápido y mucho mejor que él. Eso literal, ¿no? La verdad que cuando Juan de la Cierva se mató, en el año 36, él ya iba por ese hacer helicópteros. Y de hacer autogiro company, después se dedicó a hacer helicópteros también. ¿Más cosas? ¿No curiosidades? Vale, muchas gracias. Muy bueno. Yo creo que habréis disfrutado todos de esta lección magistral y bueno, yo destacaba antes en la presentación dos cosas de Juan de la Cierva. Desde luego su tesón, su constancia, que es algo realmente insólito y admirable. Y sobre todo no tenéis más que pensar en que, bueno, si hemos cumplido el objetivo de al menos todos los que estamos aquí, los que pensaban que tenían claro que era un autogiro y por qué volaba, pues ya no lo tenemos tan claro. Es decir, que eso demuestra que el fenómeno de la autorrotación exigía y exige y seguirá exigiendo siempre una investigación y un esfuerzo de investigación y de imaginación y de trabajo y de tesón, que eso es lo que Juan de la Cierva nunca le abandonó, es algo asombroso, pese a todos esos fracasos
nosotros, fracasos o experimentos, ¿no? Lo asombroso es que nunca lo consideró fracasos, sino eso le estimulaba porque él sabía y conocía perfectamente, al menos es lo que yo, o me da la impresión de que así era, él sabía, él tenía el secreto y entonces no se rindió jamás hasta que consiguió que aquello funcionara. Entonces ese es el objetivo que hoy nos proponíamos. Era, en fin, para los que lo tuvierais claro, así intuitivamente, pues que sepáis que no era ni muchísimo menos así, ni muchísimo menos fácil. Y ese es el enorme mérito de Juan de la Cierva. Y en su centenario, pues aquí estamos, reunidos, y yo creo que solamente con eso pues no hemos perdido el tiempo. Y luego, pues aparte de eso, yo llevo ya un año largo siguiéndole los pasos a C4, porque mi inconfesable deseo es que el C4 acabe en la FIO, que creo que es donde tiene que acabar, porque aquí es donde puede cumplir ese cometido, esa misión de hacer visible ante el público y ante nuestros visitantes, que son muchos afortunadamente y cada vez más, pues la gran aportación, la más grande aportación que ha hecho España en la historia de la aviación mundial. Y además os puedo adelantar que con un poco de suerte, si las cosas salen bien y no se tuercen a última hora, lo haremos ya a partir de probablemente del 2024 en Getafe, porque muy posiblemente, como os digo, si no se tuercen las cosas a última hora, la FIO se instalará definitivamente en Getafe. Luego, qué mejor escenario y qué mejor entorno y qué mejor conexión para acoger al C4 y tenerlo allí y mostrarlo regularmente, como venimos haciendo aquí desde hace la friolera de 34 años. Y con la experiencia adquirida a lo largo de tantos años, pues creo que en Getafe podremos hacer hacer un buen papel, creando una instalación muy interesante y sobre todo para nosotros lo más importante, a la sombra de un árbol que da muy buena sombra, que es el bus, y que de alguna manera ayudará y garantizará el futuro de esta colección que, bueno, ya sabéis que está considerada ya como la tercera colección europea en número de aviones históricos en vuelo. Entonces el final de esta larga historia tiene que ser un final feliz y en Getafe. Bueno, yo no me enrollo más. Yo creo que lo hemos pasado muy bien. Ahora tenemos mucho gusto en invitaros a tomar un vino y algo que nos ofrezcan aquí, en este salón que está ahí contigo, por esa puerta. Lo vamos a